realmente el llamado es una cosa muy, muy seria, muy importante, porque esta tarea pastoral no es una tarea, no es una profesión humana, sino que tiene que venir del mismo cielo. Entonces lo que realmente pasó fue que durante toda mi niñez y mi juventud hubieron muchas personas que me estuvieron confirmando, me daban palabra de parte de Dios, de muchas maneras. El Señor me habló, mi mamá me comentó algo que sucedió, que fue de parte de Dios. Y es que pues ella se separó de mi papá, pues son razones de ellos, pues ellos tendrán sus explicaciones, pero dice que ella estuvo a punto de volver con mi papá porque yo lloraba mucho por mi papá, yo insistía mucho por él y preguntaba por él. Entonces ella iba a regresar y ese día, un día antes de que mi papá la viniera a traer, porque habían hablado, el Señor le habló y le dijo que no regresara con mi papá porque Él tenía para mí un plan y que yo iba a ser su siervo. Eso pasó. Entonces mi mamá le puso una señal al Señor y la señal que le puso fue, si eso es así, que esta noche mi hijo no pregunte por su papá. Y dice que efectivamente esa noche yo ya no pregunté por mi papá y nunca más pregunté en ese periodo. Ahora pregunté ya cuando era más grande, pero en ese momento y en mi niñez no, ya no pregunté por mi papá. Esa fue la primera parte. La segunda, que fue bien contundente, fue la esposa de mi pastor, que en una ocasión le habló el Señor a ella y ella, con el permiso de mi pastor, fue a decirme una palabra directa de parte de Dios. Y la palabra era que yo tenía un llamado pastoral, que me fuera preparando, que aprovechara el tiempo y que abriera mi corazón para ese llamado, porque yo tenía un llamado de parte de Dios. La tercera fue ya en mi juventud. Yo estaba en la juventud, en ese tiempo estábamos en un ministerio, en el IMSS Central, estábamos en la juventud y Dios me habló directamente a mi corazón estando en una actividad. Me acuerdo muy bien que él me dijo que tenía algo muy interesante que decirme, muy importante, y era eso. Me dijo que él le habían profetizado que él tenía un llamado para ser pastor. Cuando él me lo dijo, yo me reí, perdón, pero yo me reí. Y le dije, sí, ¿verdad? Entonces, no, es en serio. Entonces, le dije, pero ahí lo dejamos. Ya no seguimos hablando de eso. Y bueno, pues nos casamos y todavía no era pastor cuando nos casamos, ¿verdad? El momento, eso, el dónde y cuándo, esa era un misterio. De hecho, pues cuando me casé con mi esposa, yo estaba convencido ya de un llamado y fue una de las cosas que platicamos antes de casarnos. Pero sí, definitivamente yo no sabía ni dónde ni cuándo. Era de verdad un misterio para mí. Él llegó y me dijo, ¿te acordás que aquel día que te dije que tenía un llamado? Entonces yo le dije, sí. Entonces me dijo, pues es el tiempo, ¿verdad? El Señor me ha estado moviendo, el Señor me ha estado hablando y vamos a iniciar una obra. Conocerlo a él porque llegó de niño y yo tuve el privilegio de darle primer año y me llamó mucho la atención de él porque era muy dinámico, muy activo y estaba dentro de 50, 70 alumnos, pero él llegó a sobresalir, aunque la deficiencia del establecimiento era mucha, a veces, pero sí le gustaba tomar el primer lugar dentro del aula y era muy, participaba. Tenía un potencial de niño que yo lo aproveché como maestro. Uno al iniciar su clase tiene que motivar a los niños
Y yo les dije, les voy a contar un cuento, pero era de la Biblia. Y entonces les conté la narración del hijo pródigo. Y él, atento ahí, pero observador, al otro día me dijo: profesor, lo que usted ayer nos contó no fue cuento, es una parábola de la Biblia. Él siempre quería participar en comedias, en actos, y me decía: profesor Gilberto, ¿ya tiene la comedia? Sí, decía. Y solo el profesor Gilberto ya hizo la comedia. Y yo llegaba al extremo de inventarme las comedias. Y a él le gustaba, junto con Ever, mi hijo. Y él le gustaba, les fascinaba. Llegaron a jóvenes y siempre la insistencia de querer participar en comedias. Tenía una frase que cuando se presentaba decía que era: soy soldado de Jesucristo, decía. No recuerdo la otra, lo que más decía, pero servirle. Sí, para servirle a usted, a Dios. Estaba orando ahí en la cocina, estaba postrado orando y pidiéndole al Señor, y una de las cosas que yo le pedía era que abrieran una iglesia Ebenezer en Tiquizate. Esa era mi oración en ese tiempo. Pues ya vivíamos en Tiquizate porque mi esposa era de ahí, yo ya trabajaba en Tiquizate, pero pues ahora lo que necesitábamos era un lugar donde congregarnos, donde disfrutar ese avivamiento que nosotros mirábamos que estaba sucediendo en Ministerios Ebenezer. Y pues en esa oración estábamos cuando el Señor me vuelve a hablar de la misma manera que me habló cuando me confirmó el llamado, y me dijo: este es el tiempo para que tú hagas esa obra, a ti te corresponde. Yo escuché esa palabra y aún escuché algo más, y me dijo: para esto te preparé. Entonces yo, después de estar orando y escuchar esa voz de parte de Dios, le pedí señales para que Él me confirmara, y definitivamente esas señales se dieron. Una de las señales es que pudiera tener algunas personas que creyeran en ese llamado y que pudieran acompañarme en esos inicios. Y la otra señal era que pues el apóstol Sergio nos extendiera la cobertura. Esas fueron las primeras dos señales, y efectivamente las dos señales se dieron, así como yo se lo pedí al Señor. Lo conozco desde el año 1987 en el Colegio Evangélico Elim. Estábamos como jovencitos, como estudiantes, yo empezando mi carrera de diversificado y él creo que estaba estudiando los básicos. Un joven siempre muy respetuoso, siempre vi en él el respeto, muy educado, siempre vi en él una atención hacia lo que era la iglesia también, porque estábamos en un colegio que era evangélico, y participaba en los cultos devocionales de la iglesia, y siempre se miraba muy entregado en todas esas actividades, respetuoso también con su mamá, muy respetuoso con su mamá, con su pastor, que era todo un personaje, el pastor, ¿verdad? Pero también era un poco estricto, y siempre se miraba ese respeto hacia él, ¿verdad? Como le dije en una ocasión a él: usted nos ha visto envejecer y nosotros lo hemos visto crecer. Es una persona que ha madurado, y notamos que le interesaba mucho el evangelio, porque asistíamos a la iglesia Elim en Nueva Concepción, y él siempre estaba activo en la música, y le gustaba mucho participar. No estuvo así, no fue ocioso en divagar fuera de eso, sino ya aprovechaba el tiempo para servirle al Señor. Tuve la oportunidad de compartir con él en la iglesia, pues en el año 87 también yo me convertí al Señor, y entonces en la misma iglesia también compartíamos. Él era parte del grupo de jóvenes, él estaba en la alabanza. Es un gran siervo, y nosotros lo hemos bendecido, y nos da
mucha satisfacción y alegría que después de haberlo conocido como niño, como joven, ahora lo conocemos como un siervo con llamamiento y que se interesa por la salud y el bienestar de nuestra alma. Cuando lo oigo hablar o predicar, yo me deleito de escuchar y pienso que si predicara toda la noche no me cansaría. El Señor ha sido fiel y nos ha respaldado. Creo yo que aunque en nuestra humanidad a veces nos cuesta un poco entender los tiempos, Dios en su misericordia nos muestra cuándo y cómo. Creo que esa fue la manera en la que el Señor me lo mostró y definitivamente era de Dios, porque hemos visto el respaldo de Dios, la mano de Dios.